Sean bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Cristian Marcelo y un nuevo video en el canal. Hoy venimos con John Bowlby y la teoría del apego. Mis queridos, les había prometido el video anterior que íbamos a ver un poco del desarrollo de la autoestima, pero me pareció sumamente importante e interesante que viéramos el tipo de apego, ¿sí?, que tenemos. Ya vamos a ver de qué se trata esto del apego. Bueno, lo primero que les voy a decir es que ¿quién es John Bowlby? Bueno, John Bowlby es el creador de la teoría del apego, nació a principios del siglo XX, en 1907, tuvo una vida bastante difícil en su infancia, porque en aquella época los padres no cuidaban a sus hijos, sino que ponían a alguien a cargo para que lo hiciera. Bueno, a los 4 años echan a la mujer que lo había prácticamente cuidado en todo el inicio de su vida, y él después cuenta con el tiempo que lo vivió como una tragedia tremenda a esto. Unos años después lo internan en una escuela y bueno, termina pasándola realmente mal. Luego saca un libro que cuenta un poco de las cosas que vivió en el internado, y es un libro que se llama Separación, Ansiedad y no sé qué más, pero es bastante bravo las cosas que cuenta y que dice. Así que bueno, de grande estudió psicología y bueno, es el gran desarrollo que hizo con respecto a la teoría. Hoy sigue sumamente vigente y está por encima de las teorías que había propuesto Freud en aquel momento. Así que bueno, ha quedado impreso para el resto de la vida John Bowlby en la psicología. Así que bueno, ¿qué habla esta teoría? Bueno, ¿qué es el apego? Vamos a empezar a decir. El apego es un lazo emocional, energético que se forma con el cuidador o con nuestro progenitor. Este mecanismo, ¿no?, que se va a dar en esa primera instancia con nuestro progenitor, va a repetirse a lo largo de toda la vida en todas las relaciones que tengamos, ¿sí? El apego es algo sumamente positivo. El bebé nace, dice John Bowlby, biológicamente preparado para estrechar lazos porque sabe que tiene que sobrevivir. Y bueno, dependiendo justamente de cómo sea el lazo que tengamos, es cómo el individuo va a actuar en su adultez y cómo van a ser las relaciones que tiene. Dice la psicología algo así como que la primera relación que tenemos es con nuestra madre. Dependiendo de qué tan exitosa sea esta relación, serán todas las otras relaciones que vengan después. Así que bueno, el apego va a determinar cómo nos paramos frente a la adversidad, va a determinar si somos más o menos celosos, más o menos inseguros, va a determinar todas las características de nuestra personalidad. Recordemos que el bebé está inmerso en un ambiente energético, ¿no es cierto? Más que no tiene desarrollo psíquico, entonces percibe las cosas de una manera sumamente profunda y dejan en él una huella energética muy fuerte, y es muy importante pasar los 2 primeros años de vida por lo menos con nuestros bebés para cuidarlos, para protegerlos, para que realmente sientan un apego sano. El apego es directamente proporcional a la capacidad que va a tener el individuo de explorar el mundo, ¿sí? Esto también es sumamente sano. La mayoría de las personas tenemos mucho temor a la hora de salir al mundo a explorarlo. Es más, sucede en todos los casos que la mayoría de la gente busca un laburo y se queda instalado toda la vida en un lugar y le da mucho temor salir de ahí, de esos lugares, a abrirse caminos por otras partes, y esto está directamente relacionado a eso, ¿no? Entonces bueno, larguemos. Los apegos son 4. Tenemos un apego seguro y 3 apegos inseguros. El apego seguro, bueno, ¿qué sintió el niño? Incondicionalidad por parte de sus padres, de sus progenitores o cuidador. Siente que están totalmente al servicio de él, ¿sí? No solo que cubren las necesidades básicas, que son de higiene y de alimentación, sino que aparte están con él a nivel afectivo de una manera incondicional. Esa es la palabra que define este apego. ¿Y qué va a generar en el adulto? Que sea una persona con muchísima confianza, que no tenga ningún temor al rechazo o al abandono,
que va a crear relaciones funcionales, ¿sí? Relaciones sanas, donde se va a poder vincular de una manera sana. Recordemos que la vibración es la que atrae personas a nuestra vida, no tanto la psiquis, cómo funciona, sino más bien la vibración. Entonces, tener una vibración sana desde el inicio de nuestra vida va a hacer que lleguen personas sanas a nuestra vida, ¿sí? Ya les voy a explicar más adelante por qué digo esto. Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, tiene comportamientos sumamente activos. Es un niño que a la hora de abrirse a jugar con otros está sumamente seguro de que cuando vuelva, ¿sí?, a sus padres va a encontrar una base de amor que los va a estar esperando. Hay en casos en que no. Fíjense que por ahí obsérvenlos a los niños y los van a ver que cuando salen a jugar o los llevan a un lugar y salen a jugar con otros, hay niños que están todo el tiempo mirando hacia atrás para asegurarse que su padre esté. Bueno, pertenece a otro tipo de apego, ¿sí? Pero básicamente un apego seguro genera vínculos sumamente sanos, ¿sí? El individuo no tiene ningún miedo a salir al mundo, a abrirse, y no tiene miedo a mostrarse vulnerable, a mostrarse sensible. Digamos que es una persona sumamente sana y que tiene que controlar sus emociones, sino que sus emociones fluyen con naturalidad porque no tiene miedo. No ha tenido miedo de bebé porque ha recibido una protección sumamente sana, ¿sí? Bueno, entonces no tiene necesidad de hacer esfuerzo para intimar, para vincularse, y no tiene miedo a que lo abandonen o a que lo rechacen, ¿sí? Fundamental esto. Es el apego más seguro y es el apego, obviamente, que todos los seres humanos deberíamos tener. Luego viene el apego ansioso ambivalente. Bueno, es ambivalente porque básicamente el niño sintió inseguridades porque a veces sus progenitores estaban a su servicio y a veces no. Se usa la palabra ambivalente en psicología para expresar emociones o sentimientos contrapuestos que generan angustia en el niño. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Es el niño que les decía recién. Cuando sale a explorar el mundo, lo hace desde una manera sumamente temerosa porque no sabe si va a poder volver a la base, no sabe si la base, si su cuidador o sus progenitores van a estar ahí cuando él vuelva. Entonces, ¿qué es lo que le sucede? Al no tener esa seguridad de amor, ¿no? Al no haber percibido en su primera infancia, 1 y 2 años, esa seguridad de cuidados y de amor, no sale a explorar el mundo. Está permanentemente inseguro de sí mismo. Y ahora vamos a empezar a fusionarlo con las heridas. Fíjense, nosotros habíamos hablado de la herida de abandono, la cual genera dependencia, ¿sí? Este niño, con este apego ansioso ambivalente, va a generar dependencia. ¿Por qué? Porque va a dudar de si su pareja lo ama, no lo ama, si lo desea, si no lo desea. Va a ser un niño que va a necesitar que su pareja esté ahí todo el tiempo con él, ¿sí? Demostrándole amor, exactamente igual que la herida de abandono. La herida de abandono es una herida que hace mucho berrinche, ¿no? Era un individuo que hasta se podía llegar a enfermar para llamar la atención. Son personas que necesitan llamar la atención todo el tiempo. Bueno, entonces lo que sucedió en la infancia de este niño es que habían inconsistencias por parte de sus cuidadores a la hora de darle seguridad y de amor. ¿Y qué es lo que sucede? Siente mucho miedo, siente mucha angustia exacerbada ante las separaciones. Tiene miedo de que lo abandonen, ¿sí? Entonces, bueno, este es el individuo que genera dependencias emocionales. Es una persona que por ejemplo, cuando le manda un mensaje a su pareja y su pareja no le contesta rápido, entra en un caos emocional y es capaz de llamar un montón de veces, de mandar un montón de mensajes, ¿sí? Porque todas sus emociones se alteran por este miedo, ¿sí? Muchas veces este miedo se genera por sí solo, no porque la pareja lo deje a un lado o lo quiera abandonar, sino que ante la mínima sensación de que su pareja no le está ofreciendo amor todo el tiempo,
y cuidados, ahí nomás se activa este apego, ¿no? Y empieza a hacer berrinches, justamente como cuando lo hacía cuando era bebé, ¿sí? Que hacía berrinches para llamar la atención de sus padres. Entonces, bueno, estas son las características del apego ansioso ambivalente. Y bueno, exploran el mundo de una manera poco relajada. Básicamente eso, no tiene la capacidad de abrirse completamente al mundo. Lo bueno de estos tipos de apego, de los apegos inseguros, es que algunos, ¿sí? No todos, pero algunos, el individuo, al poderlos ver, ustedes, si ven que tienen estas características, juntándose con personas de apego seguro, por ejemplo, pueden irlo solucionando de a poco, ¿sí? El individuo puede sanarse por sí mismo, ¿sí? Obviamente que si van a un psicólogo y hacen una terapia, esto se arregla mucho más rápido, ¿sí? Porque con una ayuda profesional esto fluye mucho más rápido. Bueno, tienen gran necesidad de afecto, ya se los dije eso, y bueno, generan dependencias emocionales, ¿sí? Muy bien, pasemos al próximo apego y las cosas se van a ir complicando. Apego evitativo. ¿Qué sintió este bebé? Este bebé asumió que sus cuidadores no estaban para él. No estaban para él lo asumió totalmente y esto le provoca un gran sufrimiento, ¿sí? Un gran sufrimiento. ¿Qué es lo que sucede en este individuo? Este individuo presenta conductas, este bebé, perdón, presenta conductas que cuando lo separan de sus padres no llora. Recordemos que la herida de rechazo era un niño que se metía tanto dentro de su mundo, de sus juguetes, que vos lo dejabas jugando en un lugar quietito, tranquilo y no hacía ni ruido. Bueno, esta herida un poco está relacionada con la del apego evitativo, ¿sí? Evitan el contacto, evitan mostrar sus emociones, evitan totalmente ponerse en contacto con las cosas que sienten, ¿sí? Habíamos dicho entonces que la herida de abandono estaba vinculada al apego ansioso ambivalente y la del rechazo va a tener bastante del evitativo. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, este bebé presenta signos fisiológicos importantes con respecto al estrés, por ejemplo, que este también los presenta, pero ¿qué sucede? Este niño puede presentar aspectos estresantes, pero cuando llega a su padre, ahí nomás se calma. En cambio, este niño, no, por más que vuelva a su progenitor, lo alce, el niño sigue llorando, o sea que los periodos de estrés son mayores a medida que va pasando el tiempo, no se calma con facilidad, ¿sí? Eso es importante. Bueno, está marcado por la distancia afectiva y es un individuo, fíjense esto, que se enfoca mucho en sus objetivos laborales, ¿sí? Es un individuo también que tiene la característica de que necesita ser observado, necesita que lo tengan de alguna manera muy en cuenta y pretende, esto de ser observado, en realidad pretende ser observado por sus progenitores. Entonces, mucho de lo que hace a nivel laboral para obtener un reconocimiento social, de alguna manera está relacionado a esto de que papá y mamá me observen y me presten atención, ¿sí? Bueno, en general son personas que tienen una falsa autonomía, ¿sí? Se muestran muy dinámicos, muy independientes, ¿sí? Esto pasaba también en la herida de injusticia, ¿sí? Que el individuo no mostraba sus emociones a pesar de que sí lo quieren. Los dos quieren, tanto el que tiene la herida de injusticia como el apego evitativo, quieren abrirse, pero no pueden, y eso les genera muchísimo sufrimiento. No la pasan bien, ¿sí? Entonces, cuando un individuo viene y se les acerca de una manera abierta, afectuosa y sana, huyen totalmente. ¿Por qué? Porque no quieren ponerse en contacto con sus emociones, porque sienten terror. ¿Y por qué? Porque al no recibir esa atención de los padres, son niños que de alguna manera
cuando alguien les presta una verdadera atención, una atención sana, no la soportan. Son capaces de hacer cualquier cosa, capaces de ir y meterse en otra relación rápidamente para no ponerse en contacto. Son esas personas que nunca están preparadas para tener una relación sincera y verdadera, ¿sí? Bueno, eso, y buscan el reconocimiento social sobre todas las cosas. ¿Qué más decirles de esto? Bueno, la herida de injusticia tenía mucho de esto, ¿no? Son personas que se muestran muy frías, muy rígidas y que no se ponen en contacto con sus emociones. Bueno, si me acuerdo algo más de esto, se los digo. Y por último, mis queridos, viene el apego desorganizado, ¿sí? A medida que vamos avanzando, el evitativo y el desorganizado, son apegos más complicados que sí necesitan de un especialista, sobre todo este último, ¿sí? Este último es el más complicado de todos. Es una mezcla, este último, el apego desorganizado, es una mezcla del apego ansioso ambivalente y el evitativo. Bueno, dice que presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. ¿Qué le pasó a este bebé? Bueno, este bebé prácticamente no tiene ningún tipo de apego, ha sufrido violencia, ¿sí? Por momentos los padres lo trataban con cariño y con amor, y cuando él lloraba o pedía cosas a través del llanto, alimento, lo trataban muy mal, lo golpeaban, y en muchos casos han sido hasta bebés abusados, ¿sí? Este apego es sumamente complejo, este apego necesita de un especialista sí o sí. En general son personas que pueden terminar en la delincuencia haciendo cualquier tipo de cosas. Obviamente que se va a dar en ambientes sumamente complicados, marginales, es muy probable, ¿sí? Y es un apego que no es patológico, pero sí un apego que necesita de un especialista sí o sí. Este individuo solo no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de capacidad para entender sus emociones, ni para entender de por qué se comporta como se comporta, ¿sí? Son casos de abandono temprano. Vieron estos bebés que son abandonados totalmente, y bueno, recordemos que el bebé eso lo percibe en su vibración y queda inherente a su vibración. Entonces se dice desorganizado, se le llama desorganizado porque sus progenitores realmente desorganizaban el mundo interno del niño, del bebé, y esto obviamente que padres de esa manera es porque es algo que se viene de trascendencia, ¿no? Viene de afuera. Una persona con apego seguro jamás le va a dar este tipo de trato a un bebé, ¿sí? Ni siquiera a estos dos, ¿sí? Pero bueno, son casos sumamente especiales estos. Bueno, ¿qué siente el bebé? Siente miedo hacia las figuras, y lo que hace los niños y los bebés no se dan cuenta de que sus padres son los que tienen los problemas, entonces se culpan a ellos mismos de lo que sucede. En muchos casos son niños que lloran y cuando sus padres quieren alzarlos o quieren darles de comer, los golpean o tienen esas actitudes violentas como las que han recibido, ¿sí? De ida y vuelta esto. Bueno, ¿qué pasa de grandes? Evitan la intimidad, no saben gestionar las emociones, no tienen idea cómo gestionarlas, ni tampoco entienden por qué se comportan. Son personas que están todo el tiempo con la guardia alta porque creen que todo el mundo los va a agredir, que todo el mundo viene a lastimar. Entonces, antes que me lastimen, los golpeo yo, los agredo yo, les hago daño yo, porque es lo normal. Ellos piensan literalmente que es lo normal relacionarse a través de la violencia, ¿sí? Así que bueno, son casos sumamente complicados. Bueno, y los menores, estos niños tienen tendencia a conductas explosivas, son niños que son muy dañinos, rompen los juguetes, relaciones impulsivas, y bueno, tienen muchas dificultades para entenderse con las personas. Son personas realmente
que la herida que tienen es muy fuerte y muy picante. Bueno, con el paso del tiempo vamos conociendo y vamos generando relaciones. En muchos casos nuestras heridas, ¿sí? Es importante entender que nosotros vemos el mundo, lo vemos a través de nuestra herida. Entonces, ante una herida de rechazo y un apego evitativo, empezamos a reaccionar contra los demás. Hay algo que es una cosa sumamente sabia y es esta: entender que el mundo es un reflejo de las cosas que nos pasan dentro nuestro. Entonces, si todas las personas vienen a agredirnos y a hacernos daño, bueno, tenemos que ver realmente qué conductas tenemos que modificar internamente para que eso cambie. Obviamente que cuando cambiamos nuestra conducta, cambia nuestro entorno. Es fundamental saberlo esto. Muchas veces tenemos que dejar a personas que queremos, ya sea en pareja, en relaciones, amistades, lo que sea, porque nuestro mundo interno realmente ha dado un paso adelante y ya no nos podemos relacionar. Hay que recordar esto también. Las personas no se relacionan por lo bonitas o por lo agradables. Las personas se relacionan por su herida. Es la herida, la vibración interna que tenemos, y en base a nuestra herida nos relacionamos con otros, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta esto. Decía Carl Gustav Jung que mientras más miremos nuestro corazón, más se nos va a aclarar la vista, y por ende dice: quien mira afuera duerme, quien mira adentro despierta. Es fundamental tener este tipo de información porque nos va a ayudar a relacionarnos desde otro lugar y a crear relaciones mucho más sanas. ¿Qué pasa con esto? Estos dos apegos, obviamente que los opuestos se atraen. ¡Tatán! Entonces se dan muchísimas relaciones donde un individuo demanda, pide amor, cariño, atención, y el otro lo evita. Porque, claro, no ha recibido ese tipo de atención que éste necesita. Entonces, en general, esos dos se atraen muchísimo. Y la mayoría de las relaciones, obviamente, sabemos que son no los iguales los que se atraen, sino que son los opuestos. Igual, cuando uno tiene un apego seguro, jamás se va a meter en una relación con una persona que tiene un apego desorganizado, ¿sí? Recordemos que un bebé que tiene un apego desorganizado y ha sufrido violencia va a buscar también personas que le hagan vivir esa violencia que vivió de bebé. Por eso en muchos casos no entendemos cómo personas se quedan en relaciones donde son golpeadas, son lastimadas, sumamente profundo, y siguen quedándose ahí Claro, es muy profunda la herida que tiene el individuo y no logra entender por qué su pareja hace lo que hace, y no logra entender ni siquiera sus emociones ni por qué se queda en ese lugar. Mis queridos, esta información es sumamente hermosa. Es dolorosa también. Recordemos que esto del desarrollo personal tiene que ver con un montón de facetas energéticas, psicológicas y de relaciones, y un montón de cosas más que vamos a ir viendo con el tiempo. Sí, el próximo video va a ser de autoestima, ¿sí? Y después, más adelante, voy a subir un videito de cómo sanar estos apegos, ¿sí? Pero sobre todo vamos a crear una base. ¿Cuál es la base? El amor propio, la autoestima, ¿sí? La autoestima es fundamental. Yo, en base a mi autoestima, a cuánto yo me quiera, elijo a mi pareja. Dependiendo de cuánto yo me quiera, elijo mi trabajo, elijo con mis amigos, elijo cómo me voy a relacionar. Entonces, justamente lo que tienen estos apegos inseguros, es que hay una muy baja autoestima en ellos. Entonces, eso los lleva a crear relaciones sumamente complicadas y que no son salubles para nada, son insalubres. Entonces, bueno, mis queridos, espero que les haya venido muy bien esta información, tanto como lo ha hecho conmigo. Todos los procesos y todas las cosas que les voy mostrando son cosas que yo ya vengo haciendo desde hace años. Sí, es fundamental esto:
En el desarrollo personal hay dolor, ¿sí? Siempre que necesitamos dar un salto hacia adelante en esta vida, siempre vamos a tener que desprendernos de una parte que nos va a doler muchísimo. Esto es como ir al gimnasio, ¿no es cierto? Y nosotros queremos hacer crecer un músculo. Para hacer crecer un músculo, nosotros tenemos que darle una intensidad que rompa las fibras para que tenga otra forma. Hay que romper las estructuras emocionales para que realmente pueda emerger algo nuevo, ¿sí? Y obviamente no es fácil eso, no es fácil, lleva mucho tiempo, pero son cosas que realmente valen la pena, nunca mejor dicho esa frase. Mis queridos, no se pierdan el próximo video, autoestima. Espero que sean muy felices y como dice mi querido amigo José Larralde, no ha de servir mi conciencia si no es para derramar su luz. Nos vemos.